buenas noches compañeros, siendo las 22 horas 45, acabamos de arribar este momento a Quito, en el cual el señor presidente de la República participó en la 42ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Bolivia. Escuchemos sus declaraciones, por favor, señor presidente. Gracias, Verónica. Aló. Buenas noches a todas y a todos. Recién me entero que es 11:15, me habían dicho que era 11:45. Tenemos la hora de Bolivia todavía. Bueno, ustedes saben, ha sido una jornada bastante intensa, qué extraño, ¿no? Llegamos a Bolivia a 3 de la mañana, hora local. Esperábamos que hasta coger taxi, ¿no? Porque a esa hora no hay honores normalmente. Hay una muy pequeña delegación esperando al visitante, pero la deferencia, el cariño que nos ha mostrado Bolivia es impresionante y estaba toda la escolta presidencial de Bolivia esperándonos, ministros, embajadores, etcétera, y se tomaron muchas molestias, ¿no? Pese a las extrañas horas a las que llegábamos, 3 de la mañana, insisto. Luego de eso, bueno, en estos viajes no se puede dormir por la intensidad de la agenda. Fuimos al Hotel Regina a seguir preparando la intervención en la OEA. Y a las 9 de la mañana, presidente, tuvimos reunión bilateral con el presidente Evo Morales. Luego, aproximadamente a las 10 de la mañana, se instaló, ya estaba instalada la plenaria, estábamos esperando que se elija presidente, más bien que instalarse. Más exactamente, fuimos ya con el presidente Evo Morales a la plenaria de la 42ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Yo tengo que reiterarle mi profundo agradecimiento al presidente Evo Morales, su gentileza, al permitirme intervenir en este foro. No es tradicional que un presidente intervenga en asamblea porque ese es uno de los errores, dicho sea de paso, institucionales, pienso yo. La asamblea está conformada por cancilleres. Sin embargo, vivimos un momento tan crucial en la historia, tan importante, han pasado tantas cosas que pensábamos que era necesario dirigir nuestro mensaje al más alto nivel en esa asamblea, porque como ya había dicho el día anterior el compañero Evo Morales, la OEA debe refundarse o morir. Si no está acorde a los tiempos que vive nuestra América, pues las instituciones no son fines en sí mismos, sino medios para lograr los fines. El fin no es la OEA, el fin no es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se moleste la burocracia en Washington. El fin es el bienestar de nuestros pueblos, construir la patria grande, sin miseria, en dignidad. Y si no nos acompaña en eso la OEA, habrá que crear algo nuevo y mejor. Eso fue parte de la tónica de mi intervención en la asamblea, pero además fuimos algo detallados en cuanto a precisar, sobre todo, serias falencias en el sistema interamericano de derechos humanos. Ustedes saben que hemos sido víctimas de estos sesgos, de estas falencias, por cuestiones ideológicas y políticas, que nadie se engañe. Somos de los gobiernos que más respetamos los derechos humanos, ahí están los avances sobre pobreza, sobre derechos de la niñez. Aquí no hay un periodista preso, al menos por parte del gobierno, no hay un medio cerrado, hay tanta falta de libertad de expresión que todos los días lo pueden publicar en sus titulares, pero si ustedes escuchan a la relatora de libertad de expresión de la comisión, a algunos comisionados, por las influencias de ciertas fundaciones que no representan absolutamente a nadie, por el lobby que hacen ciertos negocios dedicados a la comunicación, bueno, Ecuador es poco menos que el archipiélago Gulag o que Guantánamo, ¿no? Entonces, ya basta de esto, ¿no? Ya basta de tanta hipocresía, ya basta de tanta doble moral. Yo no sé con quién creyeron que estaba tratando cierta burocracia, con una colonia o con un pueblo sumiso que va a aceptar tanto absurdo. Entonces, hemos denunciado con mucha firmeza, con mucha frontalidad, como es nuestro estilo, con educación, etcétera. Ahí veis un artículo, violento ataque, que me digan dónde está lo violento, firme, fuerte, y sobre todo que me digan si no es verdad lo que se ha dicho. Ahí están todas las fuentes. Hemos denunciado estos abusos como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aupada, aplaudida por los mismos de siempre, a los que le son funcionales, se ha limitada en sus funciones. Por ejemplo, ustedes revisen donde dice en el estatuto de creación de la comisión que tiene capacidad para solicitar medidas cautelares. Ellos mismos se arrogaron esa función con su reglamento. Tienen su agenda propia. Es claro que están absolutamente influenciados por países hegemónicos donde tienen su sede, pese a que ese país, Estados Unidos, no reconoce la comisión porque no ha firmado el Pacto de San José. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Uno de los dos organismos creados con el Pacto de San José, sobre los que se asienta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El uno es la Corte, que tiene asiento en San José de Costa Rica. El otro es la Comisión, tiene su sede en Washington. Y Washington no reconoce a la Comisión. ¿Se entiende lo que es eso? Ya vamos a tener la sede de la OTAN nosotros aquí en Quito. Y es claro que tiene la influencia de países hegemónicos. Es claro que tienen estas argollas, este mundo de favores mutuos, de compromisos, de un ONGcismo que se ha transformado en los últimos años. Antes las ONGs, organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, tenían objetivos específicos, la Cruz Roja, aquí a nivel nacional la Junta de Beneficencia, Médicos Sin Fronteras. Ahora no, pues ahora se forman una serie de ONGs para decirle a los estados qué hacer o no hacer, y del sector privado, supuestamente sin fines de lucro, aunque algunos son de lucro sin fin, ¿verdad? O sin fines confesables. En articulación con estas burocracias internacionales, quieren hacer la política pública para nuestros estados, en lo que yo he llamado el análogo del neoliberalismo, pero a nivel de derechos, así como en la parte económica, el neoliberalismo minimizaba el Estado. Las políticas las tenían que hacer supuestos tecnócratas más allá del bien y del mal, Fondo Monetario, Banco Mundial, y los agentes económicos privados por medio del mercado. El mercado era el que tenía todas las soluciones. Gracias a Dios está siendo superado en América Latina. Acá lo mismo. Los estados siempre son sospechosos de todo. Los hombres políticos somos el problema, no la solución. La política no es la forma racional de la sociedad de tomar decisiones, sino un problema para esta gente. Y ellos son los iluminados, más allá del bien y del mal, que tienen que dictarnos las políticas públicas en concordancia, con apoyo de estas ONG que, quieran o no, son actores privados, sin legitimidad democrática y muchas veces sesgados por intereses particulares, con claros conflictos de intereses. Estas cosas son muy graves. Y ese es el ONGcismo que se vive allá en Washington. De repente, Fundamedios, que ustedes saben lo representativa que es en este país, ni a ustedes lo representa, porque no defiende a los periodistas, sino a los negocios dedicados a la comunicación, ¿verdad? Que la financian, dicho sea de paso. Tiene más importancia que todo el gobierno nacional. Y se le abren todas las puertas. Bueno, también por los Wikileaks ya se explica esa situación. Pero la propia comisión actúa como ONG, dejando de lado la legalidad, con infantilismo como el satanizar el Estado, el todavía vivir de ese mito de pobres periodistas perseguidos por malvados políticos, pobres medios de comunicación perseguidos por malvados estados. Por ahí habrá algún caso, pero lo general, sobre todo en América Latina, son poderosos emporios mediáticos tratando de someter a los gobiernos para hacerlos funcionales a sus intereses. No nos engañemos, vean todos los días quién es el perseguido, quién aguanta calumnia, mentira, la grosera manipulación de las noticias. Si se inaugura el puente más bello del país, ni lo publica, pero se cae una avioneta que vino desde México, pasando por toda Centroamérica, atravesando Colombia, en Ecuador, y nadie la detectó. Nosotros somos los corruptos, donde el tráfico de drogas se nos ha desbordado, los inútiles, los que no tenemos defensa aérea. Esa es la prensa, eso es lo que día a día tenemos que aguantar. Entonces hay que romper ese mito de pobres periódicos, medios de comunicación, perseguidos por gobiernos, como el que nos dicen siempre, autoritarios, intolerantes ante la crítica, y la prensa libre e independiente perseguida. Ojalá que sea libre e independiente de verdad, no eran libres de impuestos nada más. Y en realidad es lo contrario, ¿no? Uno de los poderes más grandes del mundo actual, y hay que hablar la verdad si queremos salir adelante, es el poder mediático. Y no se utiliza en favor del bien común, sino en favor de particulares intereses. Y han estado acostumbrados a ser los grandes legisladores, los grandes electores, los grandes juzgadores,
cuando se establece un verdadero Estado de Derecho y no el Estado de opinión, hay que darle con todo ese gobierno para regresar a la situación anterior, donde dominaban ellos. Entonces, tienen todavía ese espíritu de ONGs, infantil un poco. No es que todas las ONGs sean infantiles, pero en este caso el infantilismo de creer que todavía en esos cuentos de malvados hombres políticos persiguiendo día y noche a pobres periodistas que solo dicen la verdad, ¿no? O sea, cada vez que uno responde a la prensa es intolerante a la crítica. Nunca se le ocurre analizar primero si es verdad o mentira lo que uno está diciendo y lo que uno está respondiendo, ¿no? Normalmente uno responde a todas las mentiras que saca la prensa, en honor a la verdadera libertad de expresión, dicho sea de paso. También, por ejemplo, esto de mitificar a las víctimas. Entonces, si los pueblos ancestrales han sido víctimas, hay sectores que han sido víctimas, tienen supremacía moral sobre los no victimizados, vienen acá, envían representantes a hablar cualquier cosa a Sarayaco, son cosas peligrosas, ¿no? No es este gobierno, compañeros, más tarde tal vez ustedes pueden estar en mi lugar. Imagínense estas burocracias internacionales veniéndose a meter en asuntos tan delicados a nivel de país sin entender lo que pasa desde cómodos escritorios en Washington queriéndonos decir qué hacer o no hacer. Eso es inaceptable. Yo no sé con quiénes creyeron que estaban tratando, tal vez con colonias, ¿no? Pero aquí van a encontrar un pueblo digno y soberano y un gobierno que representa a ese pueblo digno. Y también se dijo la influencia que tiene el gran capital en la Comisión Interamericana, porque no se engañen, no es coincidencia que las 8 relatorías, la única con presupuesto propio, dicho sea de paso, financiada por Estados Unidos y Europa, Estados Unidos que no reconoce la convención, Europa que no es miembro del sistema interamericano, son las que pagan la Relatoría de Libertad de Expresión para que nos controlen a los otros, a los sospechosos, ¿no? A los latinoamericanos. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar eso? Ya América Latina está viendo otra época, es otra cosa. Hemos superado o estamos superando el neocolonialismo. Entonces no es casualidad que sea la única relatoría con financiamiento propio, reporte propio, informe propio. Es que la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos como el derecho de los niños, el derecho de los migrantes, el derecho de las personas privadas de libertad. No, lo que pasa es que las personas privadas de libertad no tienen capital detrás de ellos que los apoye, los medios de comunicación sí. Entonces, se está defendiendo, no se engañe, es el gran capital de los medios de comunicación, disfrazado siempre de etiquetas bonitas. ¿O acaso cuando se privatizaba todo se decían queremos robarle al Estado? No, decían que esa era la eficiencia, ¿verdad? Que había que privatizar porque el Estado no servía para nada y así saquearon a nuestros países. Entonces, nunca van a llamar las cosas por su nombre. Acá hablan en nombre de valores tan sublimes, pero intangibles, etéreos como libertad de expresión. ¿Cuántas dictaduras? Chile hablaba en nombre de... Pinochet hablaba en nombre de Chile libertario, revisen la historia, ¿ya? ¿Cuántas dictaduras no han tomado el nombre de la libertad? No han desaparecido, torturado en nombre de la libertad. Y le ponen etiquetas bonitas, pero no es casualidad que la única relatoría independiente con financiamiento propio sea libertad de expresión. Se está defendiendo de parte de Estados Unidos, Europa, instrumentalizando a la CIDH, al capital, a las empresas, a los negocios, porque esa es la visión anglosajona, libertad de expresión y libertad de empresa, a los negocios dedicados a la comunicación. Y no vamos a ir permitiendo eso. Y aquí encontrarán dignidad, capacidad, sabemos ver las cosas, no vamos a caer en esos engaños. Lo hemos visto en la parte económica, los bancos centrales autónomos, porque ese es el último avance civilizatorio. A nadie se le ocurrió nunca antes, esa era la fórmula para evitar gobiernos populistas que manejen la moneda. Y eran tan autónomos que el Fondo Monetario trabajaba en sus oficinas, que después iban a trabajar a Washington, todos esos directores, autónomos de sus pueblos, pero bien dependientes de la burocracia internacional. Y lo que era aquello era una estrategia para, independientemente de quién gane, continuar protegiendo al capital financiero. Vean la crisis, el rol del Banco Central en el 99. Y si el Banco Central tenía que ser autónomo porque la política monetaria era técnica, con esa misma lógica, el Ministerio de Finanzas tenía que ser autónomo porque la política fiscal es técnica. El Ministerio de Salud tiene que ser autónomo porque la política de salud es técnica. Educación, todo tenía que ser autónomo. Era un absurdo, una tontería, que no resistía el menor análisis. Pero así nos engañaban, ¿no? No es que decían, queremos ahí un grupo de burócratas que dependan de Washington, del Fondo Monetario, Banco Mundial, y proteja los intereses de los banqueros y los acreedores del país, independientemente de quién gane las elecciones. No, era autonomía de los bancos centrales para evitar a los gobiernos populistas, para manejar técnicamente la moneda,
pues, porque esas tecnocracias estaban por encima del bien y del mal. Entonces ya es periódico de ayer esas cosas, ¿no? Canción conocida, esto de etiquetar muy bonito algunas cosas y al final del día lo único que buscan es proteger particulares intereses en desmedro del bien común. Y lo vamos a decir fuertemente. Y si esto no cambia, pues tomaremos las decisiones del caso. Les insisto, América Latina vive un momento histórico tal vez único. Creo que en toda la historia de América Latina nunca ha habido una coincidencia de gobiernos de tan profundo cambio, con tanta legitimidad democrática, con tanto apoyo popular, y no nos vamos a seguir sometiendo ni a mitos ni a burocracias por elegantemente que se nombren, ¿no? Bonito el nombre de derechos humanos. ¿Cuánta ruptura de derechos humanos no hay día a día en nuestra América? Y ese es otro grave error de visión. Creer que el único poder que puede atentar contra derechos humanos es el poder estatal. Cualquier poder puede atentar contra derechos humanos. Los medios, día a día atentan contra el derecho humano a la información. Cuando nos manipulan información, cuando nos dan información de mala calidad, cuando callan información. Porque ustedes saben que hay 3 clases de noticias en los medios, ¿no? Las que publican de vez en cuando para decir que hay libertad de expresión, las que nunca publican porque perjudica sus negocios, si no vean los Wikileaks, el arreglo entre los Isaías y los EGA, contados por la Embajada de Estados Unidos, y las que se inventan, las noticias que se inventan para tratar de hacer daño a lo que ellos consideran sus adversarios, entre ellos gobiernos patriotas que solo se someten a los pueblos. Y le decía, hay tanta atropello a los derechos humanos, poder informativo, poder económico, la farmacéutica, con las medicinas caras, que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Eso acaso no es atentado a los derechos humanos? Las hipotecas, supremacía del capital sobre los seres humanos. ¿Qué ha dicho la Comisión? No ha dicho esta boca es mía. Hay tantos problemas, como la OEA, que no asume problemas candentes, evidentes, condición sine qua non para considerarnos un sistema interamericano justo en igualdad de condiciones, por ejemplo el bloqueo a Cuba, ¿qué se hace al respecto? Por ejemplo las Malvinas. Entonces no estamos a estas alturas de la historia para perder el tiempo. Si la OEA no se reforma, no asume responsabilidades históricas, si ese sistema interamericano de derechos humanos deja de depender de Estados Unidos, no deja de depender del ONGismo, no deja de depender del gran capital de los medios de comunicación, habrá que hacer algo nuevo, mejor y nuestro. Por ejemplo, Sistema de Derechos Humanos en UNASUR, por ejemplo, otro foro para procesar diferencias como la CELAC. Bueno, ese fue un poco el mensaje durante la asamblea, se habló claro, firme, frontalmente, como es nuestro estilo, pero con total educación, total respeto, pero ya me imagino los titulares mañana, pues ya no mañana, hoy día mismo ya no hay que imaginarse, se han visto, violento ataque, y tratando de decir que todo ha sido ataque a la prensa. Nosotros no estamos contra la prensa, estamos contra la corrupción de cierta prensa, que utiliza ese poder mediático en función de sus beneficios. ¿Quién puede estar en contra de la prensa? Es como estar en contra, qué sé yo, de la educación, de la justicia. Pero todos tenemos que estar en contra de la mala educación, de la mala justicia. Tratando de ponernos en contra lo de ONGismo y esa propia estructura de la OEA. Pero bueno, estamos aquí, sabíamos que el camino no estaba lleno de rosas y queremos la patria nueva. Luego, pues, de esto tuvimos una agenda muy intensa en medios, hemos tenido 5 o 6 entrevistas, y a eso de las 5, pero un poquito más temprano, 3 de la tarde, otra actividad muy agradable, fuimos al Coliseo Tiquipaya. Tiquipaya es la comunidad donde se realizaba la asamblea, a unos minutos de Cochabamba, para participar en el encuentro internacional con los movimientos sociales. Y qué agradable fue esto, ¿no? Donde habían delegaciones de muchos países. Yo estoy muy agradecido con el presidente Evo Morales al darme esta oportunidad. Y habían pueblos originarios de Bolivia, organizaciones sociales, y entre ellos mineros, petroleros, todos juntos apoyando al gobierno y a estos procesos de cambio en América Latina. Y digo que agradable porque la organización social en Bolivia tiene mucho más tiempo, si ustedes quieren, consolidación, que en Ecuador. El propio Evo Morales viene de esos movimientos sociales. Hay que estar muy atentos.
yo he sido crítico de ciertos movimientos sociales, no porque seamos críticos de los movimientos sociales en general, sino que la derecha no es tonta, pues ya vio que hay una fortaleza de nuestro proceso y ya está infiltrando esos movimientos sociales y ahora cualquier cosa es movimiento social. Entonces, el que pierde una elección se nombra dirigente social, representante de organización social y del sector privado nos quiere hacer política pública y imponer la agenda que no fue decidida en las urnas. Pero acá son movimientos sociales con mucha tradición, con mucho raigambre, con mucha historia. Y lo bonito era ver la madurez de esos movimientos sociales, por ejemplo, ahí junto a los mineros, a los obreros, pueblos indígenas. Cuando acá ciertas ONGs, cierta politiquería ha querido decir que es incompatible el mundo indígena con minería, con petróleo, absurdo. Que es incompatible minería, recursos naturales no renovables con la izquierda. Están reescribiendo la historia, supongo, porque que me digan en el manifiesto comunista de dónde se prohibía la minería. Absurdo. Y quieren que seamos mendigos sentados en un saco de oro. Yo creo que eso ya está siendo superado en Bolivia, ¿no? Donde la actividad minera es muy amplia, no ha sido buena, históricamente ha sido muy depredadora del medio ambiente, la actividad petrolífera, gasífera también es muy amplia y perfectamente compatible con estos movimientos sociales de los pueblos ancestrales. Acá tenemos que hacer buena minería, que no ha sido siempre el caso de Bolivia, no es la culpa del gobierno de Evo Morales, ¿no? Sino históricamente ha habido ese problema. Y fíjense también que un presidente como Evo Morales, indígena él mismo, que tanto ha hecho por su pueblo, tiene la oposición de ciertos sectores indígenas y ciertos pseudos movimientos sociales. Aplaudidos, aupados por cierta prensa, que mientras no hacían daño al gobierno ni existían esos movimientos sociales, esos indígenas, ahora primera página cada vez que se oponen al gobierno de Evo. Si esa oposición tiene el propio Evo, que viene de los movimientos sociales, que es indígena, ¿qué podemos esperar nosotros? Así que es normal que ciertos grupos sectarios, fundamentalistas, manipulados muchas veces por ONGs extranjeras, manipulados por grupos de supuesta extrema izquierda, que en verdad son la extrema derecha, que no quieren que cambie nada, hacen oposición a la Revolución Ciudadana con el aplauso de los medios de comunicación, para muchos de los cuales no existían los indígenas hasta que ciertos grupos se opusieron al gobierno, ahí sí son noticias de primera página. Lo triste aquí es que hablan nuestro mismo lenguaje, ¿no? Izquierda, amar a la naturaleza, protegerla, y en base a eso son funcionales a los explotadores de siempre, a los que han saqueado este país, pero la historia nos juzgará, ¿no? Y como dice Tomás Borges, o decía, que en paz descanse, siempre se puede confiar en los traidores porque no cambian nunca. Bueno, después de esta reunión con organizaciones sociales, el Encuentro Internacional con los Movimientos Sociales, muy agradable, les insisto, hubo música, baile, de todo. Seguimos con la intensa agenda de medios, entrevista en vivo con Telesur, entrevista con Diario La Razón, y luego pues aproximadamente a las 7 de la noche, hora boliviana, 6 de la tarde, hora ecuatoriana, emprendimos el regreso hacia la capital, donde acabamos de llegar y estamos dando estas declaraciones de prensa. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias, presidente. Damos la palabra a Patricio Ortiz, El Ciudadano. Señor presidente, buenas noches. Entonces, señor presidente, una evaluación general de esta presentación en el foro de la OEA. Le insisto, yo estoy muy agradecido con Evo Morales porque fue una oportunidad privilegiada para dar nuestro mensaje ante todos los países de la OEA, generalmente a nivel de cancilleres. Entonces hablamos muy claro, incluso había 67 observadores, esa es otra cosa que debemos plantear, somos observados. Normalmente por países europeos porque fondean a la OEA y fondean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que, bueno, siempre serán bienvenidos los hermanos europeos, ¿no? Pero también estamos esperando la invitación para ir a observarles para la Unión Europea. Ya basta de neocolonialismo, no nos vienen a observar. Bueno, entonces les insisto, fue una oportunidad privilegiada. Creo que nuestra intervención, así como la de Evo Morales, fue muy bien acogida, por supuesto, no por los poderes fácticos, ¿no? Pero sí por nuestros pueblos, sí por los representantes, la inmensa mayoría de países de nuestra América, y ojalá que rindan sus frutos en el sentido, al menos en esta asamblea, eso se decidirá mañana, de las reformas puntuales que se han planteado, en este caso para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque todo el mundo sabe, es innegable que se han arrogado funciones, se han extralimitado en sus funciones, que es una burocracia que se creyó más allá de nuestros estados,
que no entendió que dependía de nuestros estados. Ser autónomo no significa no depender de un estado. Aquí la función judicial es autónoma. ¿Acaso no depende del estado ecuatoriano? Que somos todo el estado, función ejecutiva, función legislativa, función judicial. Entonces, como creen que autonomía es no depender de nadie, imagínense la función judicial arrogándose funciones que no tiene, etc. Imagínense el presidente de la República, por decreto, otorgándose funciones que no estipulan las leyes. Sería un horror. Bueno, eso está haciendo el organismo encargado de promover los derechos humanos en nuestra América. Es una barbaridad. Entonces, hay que hacer esas reformas. La reforma en cuanto al financiamiento, no nos engañemos, el financiamiento condiciona. Pues, si la Relatoría de Libertad de Expresión es pagada por Estados Unidos y la Unión Europea, ¿ustedes creen que va a criticar a Estados Unidos y la Unión Europea? No, va a criticar, va a aceptar agencioso los fonditos y el recado de controlar a los que les mandan a controlar, que somos los países sospechosos de América Latina, es decir, todos los gobiernos progresistas que no se someten a Washington. No nos engañemos. Y bueno, a mí no me preocupa esto, yo tengo mucha confianza en el futuro, que la historia sabrá, ya sin tanta pasión, con mucha más objetividad, analizar este momento histórico y dará a cada quien el sitial que le corresponde. Y a mí no es que me preocupa tener un sitial importantísimo en la historia de América, ni mucho menos, pero soy una buena persona, tampoco a quien le agrada pues que tan solo por no dejarse domesticar, pues lo pongan todos los días como dictador, como autoritario y tantas tonterías que en base a la repetición quieren demostrar, entre comillas, ciertos medios de comunicación. Entonces se tienen que hacer esas reformas y básicamente el éxito o el fracaso de esta asamblea se sabrá el día de mañana. Marcelo Moncayo, NTN 24. Presidente, muy buenas noches. Sin duda, revisando algunos de los medios de comunicación, sus declaraciones, presidente, que se han dado en el internet, usted fue el protagonista, NTN 24, presidente. Sin duda usted fue el protagonista de Cochabamba desde mi punto de vista y desde estos medios. Siendo coherente con eso, ¿no sería lo lógico que si mañana los cancilleres no adoptaran en mayoría las reformas que usted está solicitando, el Ecuador se retire de la CIDH y secunde quizás así la postura venezolana? Nadie ha excluido esa posibilidad, no por la posición venezolana o no, por, como usted dice, coherencia con nuestro principio. De hecho, lo que sí vamos a hacer en esta asamblea es retirarnos del Tratado de Inversión Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. ¿Usted sabe para qué ha servido el TIAR? Para absolutamente nada, ¿no? Para proteger los intereses de Estados Unidos nada más, porque el TIAR se suponía que implicaba el compromiso de toda América a unirse frente a cualquier agresión extrarregional. Y lo hizo pedazos Estados Unidos cuando en el año 1982 Inglaterra invade las Malvinas y Estados Unidos lo obligaba el TIAR a defender a Argentina y apoyó a Inglaterra. Ahí debió acabarse la OEA. Ahí se vio que todo era mentira, que la OEA y todo este sistema interamericano no era otra cosa que un instrumento de política exterior de los Estados Unidos, pero se hizo poco o nada. En todo caso, eso no sirve para nada el TIAR, ¿no? Incluso es vestigio del colonialismo en nuestra América, así que nosotros en esta asamblea nos vamos a retirar de ese tratado, vamos a denunciar ese tratado y veremos los resultados de la asamblea y analizaremos seriamente continuar al menos en el sistema interamericano de derechos humanos. Ya no vamos a aceptar que eso sea otro instrumento más para perseguir a gobiernos progresistas. No somos nosotros que rompemos los derechos humanos. Aquí no hay libertad de prensa, usted no puede preguntar lo que acaba de preguntar. Hay pobres periodistas perseguidos por todos lados, pobres medios de comunicación que son poco menos que conventos de las hermanitas de la caridad, perseguidos por un gobierno autoritario. ¿En nombre de qué libertad tenemos que aguantar todas esas mentiras? Ya basta, la verdadera libertad se fundamenta en la verdad. La siguiente pregunta lo realiza Alex Vaquero, RTU. Presidente, buenas noches. Con la creación de UNASUR, entonces, y con el precedente que nos acaba de dejar, ¿se puede decir que Ecuador tendrá la capacidad de autodeterminarse con los países de América Latina, separándose en su totalidad de la OEA? ¿Se rompe una utopía o estamos en ese camino con esos encuentros que se están logrando? La OEA nunca fue una utopía, peor en la época en que se creó con dominio absoluto de Estados Unidos, la época de posguerra. Estados Unidos salía de esa segunda guerra como indiscutible potencia dominante a nivel mundial. Antes de la Segunda Guerra todavía con claridad no se veía ese rol de potencia
de Estados Unidos, habían potencias europeas que salieron destrozadas, vencidas, como Francia, Alemania destrozada, Inglaterra victoriosa pero destrozada también de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos asume ese rol protagónico, un mundo bipolar con la Unión Soviética, pero la Unión Soviética no tenía tanta influencia en América Latina. Y todo lo que se hacía o se dejaba hacer en el continente americano, revisen la historia y analicen objetivamente, era si lo permitía o lo prohibía los Estados Unidos, y obviamente en función de sus intereses. Y la OEA nació como un instrumento de política exterior de los Estados Unidos, el TIAR, en caso de confrontación con la Unión Soviética, hasta que le jugaron mal los números y tenía que actuar ahora en función de Argentina y de América Latina, Estados Unidos, y rompió todo el tratado y apoyó a Inglaterra. Por eso, en algún momento, Fidel Castro llamó a la OEA el Ministerio de las Colonias. Entonces, no se engañen, no es que fue una utopía la OEA. Más utopía es UNASUR, CELAC. Y tenemos ya esos foros alternativos que pueden, insisto, todo el mundo está de acuerdo con los derechos humanos, pero realmente defender esos derechos humanos, no defender las visiones de ciertos países, la gallada, estas argollas ONGcistas, o el capital detrás de los medios de comunicación. Defendamos de verdad los derechos humanos, la explotación laboral que había en el país, las cárceles, que todavía no logramos remediar, la criminalización de la migración, todos los días atentados de derechos humanos, pero para esta gente el atentado de derechos humanos es ponerle un juicio a un poderoso periódico, y nos quieren imponer la idea de que llevar a la justicia a ciertos sectores es atentado a derechos humanos. El atentado a derechos humanos es discriminar ante la justicia, es decir, es que no seamos todos iguales ante la justicia. Entonces, no nos dejemos engañar. Hay las alternativas, tenemos esperanza de que se pueda reformar la OEA, el sistema interamericano, pero insisto, las instituciones no son un fin en sí mismo, son el medio para alcanzar los fines. El fin es esa patria grande, esos pueblos latinoamericanos sin miseria, con equidad, con dignidad. Y si la OEA y el sistema interamericano de derechos humanos no está a la altura de los tiempos, pues tendremos que tomar decisiones. Y hay esas alternativas. Mientras se mantenga su gobierno, su posición es irreversible, presidente. Pero yo tengo que defender los derechos del pueblo ecuatoriano, pues no la burocracia en Washington. Finalmente, Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Señor presidente, buenas noches. La pregunta mía era saber si es que la OEA no funciona, la OEA va a ser, tiene que cambiar, o la CELAC y la UNASUR van a ser los mecanismos en los que va a haber una vigilancia de los derechos humanos y todo lo que hay en la OEA por una parte. Y por otra parte, usted se había referido hoy en una entrevista a una legalización parcial de las drogas. ¿Podría explicarnos, por favor, un poco más? Yo les insisto, ¿qué sentido tiene que haya un golpe de Estado en Honduras y tenemos que ir a discutir ese problema a Washington? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundada por Estados Unidos, Europa, que no reconocen a la Comisión o no son parte del sistema interamericano para que controle a los malos, a los sospechosos, que somos los gobiernos latinoamericanos, y no todo gobierno, ¿no? Los gobiernos que no se dejan domesticar? ¿Hasta cuándo? Entonces, somos optimistas pero realistas, ¿no? Si cambia la OEA y atiende a las necesidades de nuestra América, en buena hora. Si no, habrá que seguir adelante y construir algo nuevo, mejor, algo nuestro. Con respecto a las drogas, hubo una pregunta de un periodista, dieron la razón, me parece, no me acuerdo, de Bolivia, y hemos dicho que habría que pensarlo seriamente, porque es clara que la estrategia de la droga ha fracasado, y al menos pensar en una legalización parcial de las drogas, poder controlar la calidad de las mismas, darle seguimiento a los adictos. Esto es un problema de salud pública, y con eso que disminuyan los índices de violencia, el enriquecimiento ilícito. Esto no es nuevo en la historia, Verónica. No nos atrevíamos a hablar de estos temas, eso sí es nuevo. Pero en Estados Unidos, siempre pongo ejemplo de esto, porque es un ejemplo muy relevante, es perfectamente análogo. De hecho, el alcohol es una droga de baja intensidad, pero droga. En los años 20 se hizo una enmienda a la Constitución. Estados Unidos solo tenía una Constitución que tiene 20 y pico de enmiendas, es decir, reformas a la Constitución. La primera reforma, o conjunto de reformas, dicho sea de paso, se la propuso incluso antes de que todos los estados de la Unión aprobasen la Constitución. Bueno, en los años 20 se hizo la enmienda, no recuerdo el número, 18 me parece que era, prohibiendo el alcohol en los Estados Unidos. ¿Y qué se generó? Un mercado ilegal de alcohol
mafias que manejaban el alcohol se enriquecían con el alcohol, violencia por controlar los mercados, mala calidad del alcohol, ausencia de control estatal de esa producción, etc. Fue tan fuerte el problema, se mataban entre ellos, no pagaban impuestos, no habían controles sanitarios de ese alcohol y la gente seguía consumiendo alcohol, que tuvieron que derogar esa reforma constitucional, la única reforma constitucional, la única enmienda en la historia de Estados Unidos derogada. Y el alcohol, dicho sea de paso, les insisto, es también una droga. Miren, es perfectamente análogo el problema. ¿Cuál es la única diferencia? Que se mataban entre norteamericanos, porque la producción de alcohol era de los propios norteamericanos. Acá la producción de droga es de los latinoamericanos, así que bombardeemos nomás. Entonces, cuidado, también hay que analizar seriamente esas cosas. Entonces, es claro que la estrategia contra las drogas ha fracasado, es claro que se necesita una alternativa y dentro de esas alternativas se podría analizar una legalización parcial, al menos de ciertos estupefacientes hasta ciertos niveles. Son cosas duras de hablar y yo sé que la prensa todo esto va a tergiversar. Gracias a Dios yo ni fumo, pero tenemos que ser realistas, objetivos y ver soluciones, porque lo que es incuestionable es que la lucha contra las drogas, entre comillas, ha sido un completo desastre. Ha fallado totalmente la estrategia. Queremos agradecer, señor presidente, su intervención y la presencia de nuestros compañeros periodistas en estas declaraciones. Muy buenas noches. Mañana 5 de junio, presidente, sin expectativa, vamos hacia Alfaro a recordar al general Alfaro durante la mañana. Un aniversario más de la Revolución Liberal. Estamos, recuerden, en el 100º aniversario del crimen político más atroz de la historia del país. Bueno, por ahí se disputa, ¿no? El crimen de Atahualpa también fue un crimen atroz y político. La hoguera bárbara, y dentro de estas efemérides, esta conmemoración, más que efemérides, que tiene implicación de celebración festiva, y estamos recordando un cruel asesinato, dentro de esta conmemoración, recordar el mensaje alfarista, el legado de Alfaro, vamos a celebrar con especial interés un aniversario más de la Revolución Liberal. Entonces de mañana estaremos en Montecristi y de noche en Guayaquil, donde hay un encuentro internacional de jóvenes, analizando, recordando al general Eloy Alfaro, identificando todo el legado que nos ha dado, celebrando la memoria del general. Okay, muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas noches, compañeros.